Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema médico que es, crucial. Hablamos de cómo se diagnostica si un embarazo es viable en esas primerísimas semanas. Es un momento que, como se pueden imaginar, está cargado de incertidumbre y muchísima emoción. Y aquí, la precisión del diagnóstico lo es literalmente todo. Y es que, al final, todo se reduce a esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuán seguro es? Suficientemente seguro. Piénsenlo. Si un diagnóstico puede desencadenar una intervención que ya no tiene vuelta atrás, ¿dónde pones el límite? ¿Dónde se traza esa línea de la certeza? Esta pregunta va a ser la que guíe todo lo que vamos a ver. Porque vamos a ser claros desde el principio. Las consecuencias de equivocarse aquí no son para nada triviales. Un mal diagnóstico, uno erróneo, puede significar la interrupción de un embarazo que a lo mejor era perfectamente sano. Y solo con imaginar ese impacto humano, eso es lo que da sentido a toda la investigación y los cambios de los que vamos a hablar ahora. Vale, pues vamos a ponernos en situación, en el escenario clínico real. Imaginemos que una mujer llega a urgencias, tiene dolor o quizás sangrado y está en las primeras semanas de embarazo. En ese momento, el equipo médico se enfrenta a una decisión que es, de una importancia tremenda. En esencia, sobre la mesa hay tres posibilidades. Podría ser un embarazo intrauterino viable, que todo va bien. Podría ser un embarazo intrauterino que no va a seguir adelante, un aborto espontáneo. O podría ser un embarazo ectópico, que eso ya es una emergencia médica. Y para saber qué está pasando se usan dos herramientas fundamentales, la ecografía pélvica y la medición en sangre de la hormona HCG, la famosa hormona del embarazo. Y aquí, atención, porque llegamos al meollo del asunto. Un falso negativo, o sea, pensar que el embarazo es viable cuando no lo es, pues supone retrasar el tratamiento unos días. Pero, ¿y un falso positivo? O sea, decir que un embarazo no es viable cuando sí lo era. Eso puede llevar a una intervención médica o quirúrgica que acabe con un embarazo que podía haber salido adelante. Aquí es donde el principio de lo primero es no hacer daño se vuelve más importante que nunca. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué hubo que cambiar los protocolos? Pues muy sencillo, porque la ciencia avanza. Y al avanzar, nos dimos cuenta de que las guías que se usaban antes simplemente no eran lo suficientemente seguras. Ojo, el problema no era que los médicos fueran negligentes, para nada. La cuestión es que los criterios de antes se basaban en estudios, con poca gente. Con el tiempo se hicieron investigaciones mucho más grandes, con más pacientes, y demostraron que esos límites de antes dejaban un margen de error. Pequeñito, sí, pero inaceptable, porque podía provocar justo eso, esos falsos positivos tan devastadores. Vamos a verlo con un ejemplo súper concreto para que se entienda bien. La regla antigua decía, si un embrión mide 5 milímetros y no tiene latido, se considera no viable. Y la regla nueva, la más segura, pues dice que para dar ese diagnóstico definitivo, el embrión tiene que medir 7 milímetros o más y no tener latido. Parece poco, ¿verdad? Solo 2 milímetros. Pero esos 2 milímetros son un colchón de seguridad importantísimo para no equivocarse. Y pasa exactamente lo mismo con el tamaño del saco gestacional. Antes, con un saco de 16 milímetros y sin embrión dentro, ya se podía dar por no viable. La nueva guía eleva esa cifra hasta los 25 milímetros. ¿Ve la idea? Una vez más, se trata de buscar una certeza prácticamente absoluta antes de tomar una decisión que no tiene marcha atrás. Vale, pues vamos a ver en detalle cuáles son exactamente estas nuevas directrices, que como ya hemos dicho, están basadas en evidencia científica mucho más sólida. Aquí esta tabla lo resume todo muy bien. Están los criterios definitivos. Además de las medidas que acabamos de comentar, fíjense en algo nuevo y súper importante, el tiempo. El tiempo se convierte en una herramienta de diagnóstico. Por ejemplo, si en una ecografía se ve un saco gestacional con su saco vitelino, que es de las primeras cosas que aparecen, pero pasan 11 días, se repite la eco y sigue sin haber un embrión con latido, entonces y solo entonces se puede confirmar con total seguridad que el embarazo no sigue adelante. Y esta imagen de una ecografía es un ejemplo de libro. Se ve un embrión que mide 7,1 milímetros, es decir, ya ha superado ese límite de los 7. Como además no se detecta actividad cardíaca, pues según los nuevos criterios, aquí sí se puede hacer un diagnóstico definitivo de que el embarazo no es viable. Aquí se ve perfectamente eso del criterio del tiempo en la práctica. En la imagen de la izquierda, ¿qué vemos? Un saco gestacional con su saquito vitelino. En este preciso momento no se puede asegurar nada, el diagnóstico es incierto. ¿Qué se hace? Se espera. Se programa otra ecografía para al menos 11 días después. Y ahí está el resultado en la imagen de la derecha. Sigue sin aparecer un embrión con latido. Esa espera es la que ha dado la certeza que se necesitaba. Pero la cosa se puede complicar todavía más. ¿Qué pasa en los casos de lo que se llama un embarazo de localización desconocida? Pues un embarazo de localización desconocida es justo lo que parece. La prueba de embarazo da positiva, pero cuando se hace la ecografía no se ve nada, ni dentro del útero ni fuera. Nada.
Es un limbo diagnóstico que, como se pueden imaginar, provoca una ansiedad tremenda. Mucha gente tiende a pensar que un valor concreto de la hormona HCG, del análisis de sangre, va a resolver el misterio. Pero la realidad es mucho más compleja. Los niveles de esta hormona se solapan un montón entre embarazos que van bien, los que no, y los ectópicos. Un único número, así suelto, no nos dice lo suficiente. De hecho, miren este dato. Con niveles de HCG entre 2000 y 3000, que son niveles en los que ya se debería ver algo en la eco, si el útero aparece vacío, todavía hay una probabilidad de más o menos un 2% de que se trate de un embarazo intrauterino viable. Es una probabilidad pequeña, sí, pero no es cero. Y si la HCG sube por encima de 3000, esa probabilidad baja todavía más, a un 0,5%. A ver, es muy improbable, está claro, pero no es imposible. Y mientras no sea imposible, la precaución tiene que ser absoluta. Y por todo esto, si la paciente está estable, sin signos de alarma, la estrategia más segura es la de esperar y observar. Así, primero, se evita el riesgo de intervenir en un posible embarazo viable. Segundo, porque estadísticamente es más probable que sea un embarazo dentro del útero que se está perdiendo que un ectópico. Y tercero, porque haciendo un seguimiento de la HCG cada 48 horas se obtiene muchísima más información para entonces sí tomar la decisión correcta. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio, a la idea fundamental que está detrás de todas estas nuevas guías. Esta cita, sacada del estudio original, lo resume a la perfección. Dice: los criterios para diagnosticar la no viabilidad en el embarazo temprano deberían eliminar virtualmente los resultados falsos positivos. Fíjense en la palabra virtualmente. El objetivo no es solo acertar casi siempre. El objetivo es que la posibilidad de cometer ese error en concreto sea prácticamente cero. Al final, la lección es muy clara. En situaciones como esta, la paciencia es una herramienta de diagnóstico más. Es mucho mejor retrasar una conclusión unos días para estar seguros que precipitarse y cometer un error que ya no se puede deshacer. La seguridad y la certeza están por encima de todo lo demás. Y cerramos con una reflexión que va más allá de este caso concreto. El diagnóstico del embarazo temprano es un ejemplo perfecto de una tensión que existe siempre en medicina: la necesidad de actuar rápido contra la exigencia de tener una certeza absoluta. Encontrar ese equilibrio, ese punto justo, es quizás uno de los mayores retos de la práctica clínica. Muchas gracias por habernos acompañado.